Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, la pastora Nelly Rivera, para compartir un mensaje con ustedes, mujeres comprometidas con Dios, amigas mías. Hemos escogido un mensaje para compartir con ustedes, un mensaje corto, pero se me hace que les va a servir en su diario vivir, en sus oraciones, en la guerra espiritual. Vamos a iniciar con Mateo 10:16. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillas como palomas. Pues el mensaje de hoy es: ¿qué significa ser astuto como una serpiente? Y el versículo pues lo dice todo allí. Entonces yo quisiera iniciar con una información para ustedes. La guerra espiritual es un asunto de astucia, inteligencia divina, intuición y revelación. Vamos a empezar con la palabra astucia. Y la palabra astucia es un procedimiento hábil o engañoso para conseguir una cosa. La vamos a ver en la Biblia. Se usa el término mayormente con el sentido positivo, que es ser una persona hábil, una persona diestra, un experto en lo que hace. Y estamos hablando en esto, en la guerra espiritual. Estamos hablando de una persona que emprende una guerra espiritual, que emprende en la batalla. Vamos a empezar aquí. Y pues Jesús era el gran maestro. Y Él nos está hablando de esto en la palabra del Señor. Jesús era el gran maestro. Él conocía el corazón del hombre. Sabía cómo el hombre actuaba. Cuáles eran los reales motivos detrás de cada palabra, de cada hecho o conducta humana. Jesús, al igual que su Padre, deseaba enseñarles a los apóstoles para su beneficio, para que supiesen en qué camino andar, cómo actuar y cómo relacionarse con otros. Él les dijo: miren, los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, demuestren ser cautelosos como serpientes y, sin embargo, inocentes como palomas. En otra versión, Mateo 10:16 dice así: ser pues cautelosos como serpientes y sencillos como palomas. Es una versión moderna. Pero ser cautos como serpientes o ingenuos como palomas es la Nueva Biblia Español. Eso de ser una oveja en medio de lobos no es precisamente estar en el jardín del Edén cuando en el paraíso no había problemas. Y mucho menos saber que en medio de las ovejas hay lobos disfrazados. Hermanas, amigas, mujeres comprometidas con Dios, existe la maldad. Y es lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Que la maldad existe. Y Cristo no lo niega ni lo oculta. Él está tratando de enseñar a sus discípulos y ahora a través de la palabra enseñarnos a nosotros. Amén. Que lo oculto está. La maldad existe. Todo lo que es antirreino de Dios existe. Es por eso que necesitamos ser astutos como serpientes, amigas mías. Y esa es la primera palabra. La primera palabra es la astucia. Necesitamos ser astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque hay un mundo de oscuridad y el Señor quiere que no estemos ignorantes de eso, de lo que existe en el mundo. La segunda palabra es la inteligencia divina. Esta palabra significa la habilidad para razonar, para planificar, para resolver problemas, pasar de forma abstracta, concepto y claridad, comprender ideas complejas y aprender con rapidez y aprender de las experiencias también. Esta es la palabra de la inteligencia divina, es lo que tipifica. Bueno, la Biblia define la sabiduría como el temor de Dios y todos sabemos eso, las que hemos estudiado Biblia. Y la inteligencia como conocimiento del Altísimo y apartarse del mal. Si tú eres una persona inteligente, te vas a apartar del mal, porque ya entró el conocimiento en tu vida y esa es la inteligencia. Entonces, si tú quieres que la inteligencia se desarrolle en ti,
como un guerrero, como una guerrera o simplemente como, pues, como una persona, ¿verdad? Entonces, la persona inteligente se aparta del mal. La persona inteligente ve que ahí viene el mal y te haces un lado. No le vas a dar, no te vas a quedar ahí parado. Tratas de apartarte del mal. Hay una escritura en el libro de Proverbios, capítulo 2, del versículo 3 al 6, y dice así: si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, tenemos que clamar, tenemos que buscarla, tenemos que practicarla, tenemos que ser prudentes. Nosotros de esa manera la vamos a buscar, la vamos a escudriñar como un tesoro. Entonces, la palabra de Dios es tesoro. Las palabras del Señor es sabiduría, es tesoro, conocimiento, y tienes tú que buscarlo, buscar el conocimiento, buscar la inteligencia, porque se necesita de un soldado, se necesita de un guerrero, se necesita de una sierva de Dios, que nosotros busquemos la sabiduría, busquemos la inteligencia, la busquemos para poder ser exitosos cuando emprendemos guerra. Y estas son unas palabras que se necesitan cuando vamos a emprender guerra. La guerra es seria, hermana. La guerra espiritual es seria y existe. Entonces la maldad existe. Yo cuando estaba en el mundo que no conocía de Dios, pero sí conocía a gente mala, yo pude conocer a gente mala en ocasiones y se creían, no se tentaba en el corazón para hacer un daño, no se tentaba en el corazón para hacer una maldad. Entonces sí existe, la brujería existe, la maldad existe, el diablo planifica y a veces no es con brujería, a veces es con mentiras, a veces es con levantar falsos para destruirte, una calumnia que se te levanta enviada del infierno por Satanás, usando a una persona usando a una persona aquí en el mundo. Eso te destruye, puede destruir tu reputación, puede destruir tu carácter, puedes destruirte en tu trabajo, ahí donde estabas. Entonces la gente, si se crea la calumnia, y es lo que el diablo hace, la planifica muy bien y empieza a usar a las personas para calumniarte, para hablar mal de ti, para destruirte. Su intención siempre ha sido de tratar de destruirnos a nosotros los hijos de Dios. Entonces la otra palabra es intuición. Intuición es la habilidad para conocer, para comprender o para percibir. Entre conocer qué, comprender qué o percibir qué. Pues el mundo espiritual, amiga. El mundo espiritual. Entonces tenemos que nosotros conocerlo. Cómo trabaja el mundo espiritual, cómo se mueve el mundo espiritual. Entonces lo debemos de comprender. Es ser capaz, actuar sabiamente, considerar, prestar atención, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir e indagar. El mundo espiritual de maldad se estudia y luego sabiamente planeamos y indagamos de dónde viene, cómo lo voy a atacar, dónde voy a entrar. A mí se me han preguntado preguntas. Dios a veces da la revelación y vamos a entrar en la palabra revelación. Pero como estamos ahorita usando estas palabras, entonces Dios quiere que comprendamos que tenemos que ser capaz, actuar sabiamente, considerar. Tenemos que considerar y prestar bastante atención, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir y indagar. Indagar de dónde viene el problema, cuándo empezó, cuándo fue que este problema entró. Y muchas de las veces en mis citas privadas vamos a la raíz. Entonces vamos a indagar, vamos a ver cuándo empezaste a sentirte mal, cuándo te empezó a ir todo mal, cuándo fue cuando empezó
tu vida a decaer, que te quieres levantar, no puedes, quieres dar otro paso más, no puedes, y cada vez que das un paso para enfrente, das 4 para atrás, y no puedes avanzar, y tú tienes que saber que hay algo mal. Tú tienes que saber que algo está mal, tienes que considerar, tienes que prestar atención, amén, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir qué es lo que está pasando, cuándo me empecé a sentir así, cómo fue que esto vino a mi vida. Cuando se trata de la guerra espiritual, lo que estamos tratando de discernir, todo el tiempo vamos para atrás, vamos preguntando. Puede ser que algo se está manifestando de la 4ª generación, de la 3ª, 2ª o 1ª generación. Entonces, cuando se empiezan a manifestar ahorita las manifestaciones, que quiere decir, pues, ahora me siento así, me siento mal, me siento, no sé, me siento rara, no puedo explicar, pero no puedo salir de esta depresión, no puedo salir de esta opresión, me dan dolores de cabeza bien fuerte, cada vez que quiero hacer algo me lo impide. Entonces tú tienes que indagar, tienes que comprender, tienes que conocer cómo trabaja el mundo espiritual y tienes que percibir qué es lo que está pasando, de dónde viene, qué es lo que me está pasando. Muchas de las veces comienzan a surgir situaciones y una tras otra. Por eso debes de buscar a Dios, por eso debemos de ser, recibir la habilidad. La habilidad viene de parte de Dios, esta palabra que es intuición. Es intuición y esa habilidad para conocer y comprender o percibir. Entonces, esta palabra es muy importante cuando nosotros vamos a entrar en la guerra espiritual, porque es solamente que está diciendo que tienes que tener la habilidad para conocer y comprender y percibir. Entonces, por eso tienes que preguntarte preguntas. Yo siempre me pregunto preguntas. ¿Cuándo fue que yo me empecé a sentir así? ¿Cuándo fue que yo mis finanzas se fueron para abajo? ¿Cuándo fue que todo se vino para abajo en mi vida, mi matrimonio, todo eso, o mis hijos? Y tú tienes que empezar a indagar, empieza a indagar, amiga, qué es lo que está pasando. Entonces, y luego empezamos a planear sabiamente, ok, ¿cómo vamos a atacar esto? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay cosas que a veces Dios te va a dar la revelación y te va a decir cómo le hagas. Entonces, y muchas de las veces es bien sencillo la respuesta de Dios. Todo está a que vayas a indagar cómo le voy a hacer. Por ejemplo, vino una llamada a mí y me dice, pastora, dice, ¿cómo le hago para quitar el gigante de mi vida? Dice, hay un gigante que cada rato está constante, lo sueño y el gigante viene hacia mí y pasan problemas y el gigante. Entonces es descubrir. Entonces tú tienes que descubrir quién es tu gigante, qué es la situación, qué es lo que te está atacando, qué es el gigante. El gigante está representando el problema. El gigante está representando aquel problema que está viniendo contra ti. Entonces tú tienes que estar preparada la palabra de Dios dice que David, cuando estaba el gigante asustando al pueblo de Dios, dice que David no la pensó. David fue y dijo, ¿cómo es que este incircunciso, este gigante, esté desafiando al pueblo de Dios? O David venía revestido con el poder de Dios. David caminaba con Dios, él andaba con Dios, él sabía cómo enfrentar la pelea y él no la enfrentaba temeroso, él corría hacia el gigante. ¿Y qué hizo? El gigante le estaba diciendo a David que lo iba a matar y que se lo iba a dar a los animales para que se lo comieran. Y David, él estaba decretando, le estaba haciendo un decreto y le estaba diciendo cómo lo iba a matar, cómo se iba a morir. Entonces David no temió ni nada, ni se detuvo. Él, al contrario, él dijo, no, yo te voy a matar a ti. Yo te voy a matar a ti y yo te voy a cortar la cabeza a ti. Entonces los gigantes, ¿qué haces? Los matas y les cortas la cabeza. Quiere decir, el problema lo confrontas y lo quitas de allí. Entonces no tengas miedo. ¿Cómo lo voy a hacer, Pastora Nelly? Pero ¿cómo le hago? Entonces eso es lo que se me pregunta todo el tiempo, usando la autoridad
autoridad, la astucia de Dios y la autoridad. ¿Qué es la autoridad, Pastora Nelly? Es el poder de Dios en tu vida. Es también la llenura de la unción. Entonces, la autoridad, estar llena del Espíritu Santo. Cuando Dios te dio la autoridad, Dios te llenó con el Espíritu Santo, Dios te dio las habilidades, Dios te dio la inteligencia divina, Dios te dio esta habilidad para conocer, para comprender y percibir. Entonces Dios te llena de esto para que tú vayas y mates tus gigantes. Tú puedes matar los gigantes, lo que te está estorbando, la situación que tú estás enfrentando. Entonces de ahí viene la revelación. Entonces cuando tú le preguntas a Dios y comienzas a indagar, entonces en la indagación de quién es tu gigante o tu problema o lo que estás pasando, entonces viene la revelación, porque tienes que saber la revelación. La revelación viene, es algo que estaba oculto, algo que estaba escondido. Se trata de un acto y el resultado de revelar que contra algo, contra un secreto. Entonces Dios hace visible aquello que estaba oculto. Entonces es anticipar un hecho futuro y entonces Dios lo trae a la luz, y en este caso se califica como revelación a lo que una divinidad o un ser sobrenatural informa al ser humano. Entonces cuando este no disponía de dicho conocimiento, revélame lo oculto, lo que mis ojos no ven y no pueden ver. Entonces es cuando viene la revelación, porque ahí está el gigante. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a matar al gigante? ¿Qué tipifica el problema? La montaña, o ahí está la montaña, ahí está la situación. Entonces tú necesitas revelación, y tú necesitas revelación de cómo vas a confrontar al gigante, cómo lo vas a traer para abajo. Entonces de esa manera es como entramos. Entonces revélame lo oculto. Y una de las cosas que tienes que hacer que va conectado con la revelación, que tú quieres saber lo oculto, entonces le vas a pedir a Dios que te abra tus ojos espirituales y que te abra tus sentidos también, los oídos. Necesita que Dios abra tus oídos y tus ojos espirituales. Dice la palabra del Señor en Isaías 35 del 4 al 5, dice, decir a los corazones, decir a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con venganza. Dice, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Eso lo dice en Isaías 35, 4, 5. Es lo que tenemos que pedir, hermanas y amigas. Pídele eso, que Dios traiga eso a la persona por la quien tú estás intercediendo. Sea tu hijo, sea tu esposo, sea la iglesia, alguien, una persona cristiana que tú sabes que está en la oscuridad, que no pueden entender o quieren que les ayudes a descifrar el problema, o quieren que les ayudes para que Dios les revele. Ora nada más por ellos, porque el que va a revelar es el Espíritu Santo, es Dios. Si estoy ignorante de algo en mi matrimonio, en las circunstancias, cómo ves a tu pareja, tú te empiezas a preguntar preguntas. Entonces, y entonces tú puedes orar por ellos de esta manera. Entonces, así como oro yo, tú puedes orar también. Dice, mi oración por ti hoy es que vas a permitir que el Espíritu Santo te muestre cómo Él ve tu matrimonio o tu cónyuge o tus circunstancias. Entonces, la manera en que Él lo ve, todo es totalmente diferente de la forma que ves tú tu situación en el momento actual. Él lo ve diferente. Él ve lo oculto, Él ve lo profundo, pero Él lo ve todo diferente. Entonces, por eso es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que Él nos muestre, que sea el Espíritu Santo quien nos va a mostrar el problema, la situación, de cómo la vamos a enfrentar. Y queremos que Él nos saque, que dice, sácalo y muéstramelo. Entonces tú quieres que lo saque y que lo muestre, que te lo muestre, lo que está oculto, lo que está profundo, lo que no vemos. Entonces dice,
Sácalo y muéstramelo. Señor, te pido que abra los ojos de esta querida amiga para que vea cuál es tu plan y el futuro para ella y para que su cónyuge con su cónyuge y su matrimonio. Te pido que abra los ojos de su cónyuge pródigo para que vea la verdad que lo hará libre en lugar de ser un esclavo de su estilo de vida pecaminosa. Ayuda a su cónyuge para que deje de escuchar las mentiras del enemigo. Sé que nada es imposible para ti, Señor. Ayuda a esta querida amiga para mantener sus ojos en ti y no en las circunstancias que están alrededor de ella. Señor, aumenta su fe, aumenta su esperanza y su confianza en ti todos los días. Pide esto en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y así lo pides, así intercedes, así oras por tus seres queridos. Ya sea si no es pareja, es tu hijo, pídele que le abra los ojos a tu hijo, pídele que le abra los ojos por la persona que tú estás intercediendo. Entonces tú le pides primero, estás ciego espiritualmente, no ve la situación, o aún por nosotros, incluso si no estamos viendo, claramente le pedimos a Dios que nos ayude para poder ver y entender la situación y cómo la vamos a confrontar. Quiero saber la verdad, Señor. Yo quiero saber la verdad. Y para todo te pones en oración. Y ponte en oración. Amén. Que la oración del día de hoy sea, Señor, ¿qué debo hacer al respecto? Pregúntale al Señor por el plan perfecto y la voluntad de Él en tu vida. No hay que buscar a otros sus opiniones, porque eso es exactamente lo que es, solamente una opinión. Pero solo Dios sabe lo que quiere hacer por ti, por tu matrimonio, o por tus hijos, o por tu situación, por lo que tú estés pasando, por tu trabajo, por tu escasez, por la miseria, o por todo lo que esté pasando. Tú se lo pones, le buscas a Dios. Amén. Él conoce cada una de tus circunstancias y de tus cargas. Y Él sabe las pruebas y las tribulaciones que enfrentas todos los días. Amén. Así es que vas a Él. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y cómo quiere Dios que yo enfrente esto. Y te estoy dando nada más unas simples ideas que de la manera como yo le he hecho. De la manera como a mí me ha ayudado. Me ha humillado. Le he dicho, no veo, Padre, no veo. De veras está oscuro, está nublado. Mi mente ahorita no puedo ni pensar ni percibir nada, Padre. Ayúdame, necesito tu ayuda. Espíritu Santo, ven, ilumíname. Abre mis ojos espirituales, quita la sordera para oír cómo anda rugiendo el diablo alrededor de mí. Ayúdame. No queremos estar dormidas todo el tiempo, atontadas. Todo el tiempo queremos estar despiertas y queremos percibir lo que el enemigo está haciendo, lo que está traumando. Yo no quiero morir en la ignorancia, por eso le tenemos que decir a Dios, yo no creo que tú quieras morir en la ignorancia, por eso le vas a pedir a Dios, abre mis ojos para poder ver tu voluntad y el camino, Padre, que yo debo de tomar. ¿Cómo voy a arreglar? ¿Cómo le voy a enfrentar a este gigante? ¿Cómo voy a quitar esta montaña? ¿Cómo voy a reprender estos demonios que andan detrás de mí, que no me dejan en paz? Entonces es simple, hermana. Usa tu autoridad. Tienes que usar tu autoridad. Tú tienes el poder, que es la autoridad de Dios. Y llénate con el Espíritu Santo. Y las señales te van a seguir. Los prodigios te van a seguir a ti. Te van a seguir porque ya estás llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya voy para concluir, amigas y hermanas mías. Dice, Dios siempre te protege del maligno, pero tienes que orar para que Dios te proteja. Dios me protege a mí, sí, pero tienes que orar, tienes que abrir tu boca, tienes que ir ante Dios y le tienes que pedir la protección y que Dios se haga y se vuelva un muro alrededor de tu familia, alrededor de ti, y esto lo haces todos los días. Que no te falte ni un día sin orar la oración de protección del mal. Tienes que pedir en el Padre Nuestro, dice, líbranos del mal, Señor, no nos metas en tentación. Y todos los días vas ante
ante Dios con ese corazón humilde, ese corazón, te acercas a Él y te acercas a Él y le pides a Dios, al Espíritu Santo que te ayude para poder poner esa cobertura, poner la cobertura, amén. Entonces dice, también pido que mi Señor abra los ojos espirituales de mi familia para ver el poder de Dios en sus propias vidas. Y de esa manera nosotros le pidemos a Dios que abra los ojos espirituales de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de las personas por las cuales estamos intercediendo. Y de esa manera vamos a poder alcanzar la victoria. Ya no vamos a morir en la ignorancia, amigas, hermanas. Entonces vamos a saber la verdad y la verdad los hará libre a ellos y a nosotros también. Tenemos que hacer esta oración, que Dios nos dé ya, que nos abra los ojos y nos quite la sordera. Y todo esto viene con la astucia. Tienes que tener astucia como serpiente de cómo orar, de cómo buscar a Dios. Tiene que venir la inteligencia divina de parte de Dios, y tiene que venir la palabra de que las habilidades que vienen, la palabra institución, que quiere decir las habilidades, el conocimiento de conocer la obra de maldad, el mundo espiritual. Y con este último versículo voy a cerrar el día de hoy, para que tú sepas que Dios está contigo y Él se convierte en una muralla de fuego para protegerte. Y Zacarías 2:5 dice, y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Entonces, ¿ves lo que es Dios para ti? Él es todo esto ahora para ti. Entonces yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Zacarías 2:5. Y acuérdate de esto. Y cuando vayas a hacer tus oraciones, acuérdate de esto. Dios se convierte en una muralla de fuego alrededor de mi familia, alrededor de mi matrimonio, alrededor de mi ciudad, alrededor de mi iglesia, alrededor de mis finanzas. El enemigo no me puede tocar, no me vas a tocar, porque si tú te atreves a tocarme, te vas a quemar. Está la muralla de fuego alrededor de ti, y no puede entrar. No sé si tú te acuerdas que cuando iban por el desierto y que el Señor los sacó de Egipcio, y los iba a pasar por el mar. Antes de pasarlos por el mar, el Señor se volvió en muralla de fuego. Entonces estaba el fuego, y Dios les dio suficiente tiempo. Venía todo el ejército del faraón y venía a matarlos. Entonces venía a cautivarlos una vez más. Y luego Dios se convierte en esa muralla de fuego, y está la muralla de fuego, y se detiene en todo el ejército, se detiene porque la muralla de fuego no los deja pasar. Está la muralla de fuego, que es la muralla que Jehová de los ejércitos se convierte en esa muralla de fuego. Entonces ellos no podían pasar, y Dios les dio suficiente tiempo para que pasaran al otro lado. Ellos no los podían tocar. Y luego entonces Dios les permitió que se metieran al mar, fueron al mar, pero ahí en el mar mismo Dios los ahogó. Y Dios los ahogó, y Dios les dio la victoria. Dios se vistió de venganza, y Él vengó a su pueblo Israel. Y Él mismo nos venga a nosotros, y Él nos enseña, hermanas, que nos paremos en posición de guerra, y nos enseñemos, vayamos enseñándonos a través de la Biblia, usando estos textos, estas palabras, hazlas tuyas. Y a veces el versículo que dijo Dios que quería que fueras astuto como serpiente, ahí está en Mateo 10:16, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, porque hay lobos, pero quiere decir, el Señor está diciendo que seamos astutos y sencillos como palomas. Pero que dice el Señor, viven en un mundo de oscuridad, en un mundo malo, pero allí yo voy a estar con ustedes, y yo me convierto en muralla de fuego para protegerlos. Bueno, pues el día de hoy es todo por el día de hoy, hermanas, amigas. Que Dios me las bendiga, y hasta la próxima. Se despide de ustedes la pastora Nelly Rivera. Hasta luego. Bendiciones.